Arte de callar en prosa y verso, por Enrique Corrales y Sánchez. Existe el arte de callar en prosa, como existe el arte de callar en verso. Para callar en prosa se necesita un fondo inmenso de práctica del mundo, de conocimiento de los hombres, de filosofía, de piedad cristiana. Para callar en verso es preciso superioridad en la inteligencia, finura exquisita en el sentimiento. Es necesario saber vivir la vida del espíritu. Se calla en prosa en el roce continuo con las gentes, en el tacto y el contacto con las muchedumbres y con los individuos, en el tráfago de pasiones, intereses, miserias y batallas que forman la trama de la existencia. Mientras el alma, encerrada en su vestido de carne, se desliza pegada a la superficie del planeta. Se calla en verso cuando el espíritu despliega sus alas en la bóveda infinita y se lanza, dueño de sí, a sondar la intensidad inmensa de las ideas. Se calla en prosa en la tierra. Se calla en verso en el cielo. Llamo verso a la poesía etérea, ideal, sublime. Llamo cielo al infinito, a lo absoluto, donde la verdad y la belleza hallan su verdadero centro. Los límites que trazo no son siempre exactos. Al choque de una acción humana puede el pensamiento elevarse a la más alta poesía. En el monólogo más íntimo del alma puede haber que callar en prosa. Quien calla en prosa oye paciente la injuria injustificada del rencoroso, el adjetivo audaz del vehemente, la vocinglería insustancial de los imbéciles. No es el mutismo sufrimiento, sino placer. Cuando el insulso inmotivado le hostiga, el placer es triste y se desvanece en la piedad dulcísima. No calla en él la prudencia, sino la persuasión. No represa ni cuece en el fondo del pecho la ira o el despecho, motivados por el agravio o por la tontería. No es el mutismo sufrimiento, sino placer. Cuando el insulto inmotivado le hostiga, el placer es triste y se desvanece en piedad dulcísima. Yo tengo la razón, y la injuria no puede llegar hasta mí. Levanta el corazón y majestuoso silencio es la contestación adecuada a la ofensa. Ni la sangre corre más presurosa que sus venas, ni la cólera logra encender el fuego de la saña. Una tranquilidad augusta le posee, y oye, sin asomos de desprecio, lo que sólo puede excitar en su alma sentimientos de compasión. No le embarga el orgullo, sino la piedad, y es necesario arte maravilloso para llegar a este sublime estoicismo, no exterior, sino íntimo y profundo. Con ánimo tranquilo llega quien sabe callar en prosa a oír indiferente las majaderías de los majaderos, cosa harto más fácil decir que de practicar. La ostentación del vanidoso en sus diversos órdenes, del vanidoso de ciencia, de virtud, de poder, de talento o de riqueza, lejos de causarle sufrimiento, le produce goces llenos de encanto. Para el profano, y sirva esto de ejemplo de las múltiples aplicaciones que tiene el sublime arte de callar, la palabrería del vanidoso, traducida en ridículos alardes, produce un sentimiento mortificante que con ímpetus violentos le subleva y enciende la sangre. Tanto más, cuando más las conveniencias y los miramientos sociales lo obligan a transigir con el necio, conteniendo con la ira la contestación que la verdad ultrajada manda a los labios. En el maestro, en el arte de callar, el silencio es fuente interno de regocijo que en las profundidades del ser produce risa inextinguible. La frase del necio que irrita al profano divierte al sabio del arte cuya excelencia proclamo, y allí donde el vanidoso deja a un hombre herido, mascullando verdades que subiendo del corazón al labio pugnan por lanzarse al rostro del audaz, hay un ser que goza y saborea con fruición el contraste entre lo que el vanidoso es en sí y lo que pretende representar. Inspira a él tal piedad como todo ser descarriado, pero no es posible sustraerse a la íntima risa que forzosamente llega consigo lo cómico. ¿Y dónde hay cosa más cómica que el vano alarde del necio? Entrevistas por el pensamiento y por la razón las excelencias del arte de callar. Queda todavía largo camino que recorrer para lograr su aplicación en la práctica de la vida. Sírvele de base, como a todo conocimiento a la par filosófico y humano, el sublime principio compediado en el Nocte te ipsum, conócete a ti mismo. Pero es sabido que este conocimiento,
que cuando es íntimo y verdadero debe ser norma de vida, es tan fácil de pensar como difícil de practicar, porque muchos son los que dicen quiero y pocos los que llegan a empezar el vigoroso esfuerzo que el querer necesita. Para convencerse de ello, basta considerar la absoluta tranquilidad y frescura con que en el trato común con las gentes aguantamos en nosotros mismos defectos que no aguantamos a los demás. Siendo el hombre ser consciente por excelencia, casi siempre obra como ser inconsciente. La conversación es en muchos casos vago, sonsonete de palabras que no responden a ideas en el ánimo, por la falta de costumbre de pensar lo que decimos, hasta el punto de que aún los que saben hablar con los demás suelen no saber hablar consigo mismos. En el arte de callar, como en todos, el artista nace, pero no le basta nacer, necesita hacerse. De nada hubieran servido las prodigiosas facultades naturales de los grandes pintores, músicos, escultores y arquitectos si el estudio y la continua aplicación no hubieran desarrollado talentos que de otra suerte y sin cultivo no hubieran llegado a producir frutos, cuajados en lienzos, sonidos y piedras. Nadie sin cualidades innatas puede aspirar a ser Napoleón. Más raro será el que con las medianas facultades que la naturaleza dio a todos los hombres no pueda conocer a la perfección el manejo de una compañía de soldados. Para gozar los beneficios del arte de callar vale más ser general que soldado, pero no es preciso ser César o Aníbal. Basta con ser capitán y las continuas indiscreciones que en sociedad se oyen persuaden de que muchos, por desgracia, ni siquiera han entrado como quintos en el servicio de este arte. En él se advierte más que en otras acciones humanas que sólo matices y líneas casi imperceptibles separan del vicio la virtud y que la mayor o menor intensidad de una pasión basta para trastocar el mal en bien. De suerte que extremada la economía se convierte en avaricia y por exageración de un afecto legítimo pasa el liberal a pródigo y el prudente a cobarde. Defecto es la terquedad, más convertida en la constancia, ha sido origen de los grandes inventos que contribuyen al progreso y al bienestar de los seres humanos. El silencio del observador, la propia reflexión y el íntimo recreo de lo que se oye para que nos sirva de saludable enseñanza, no implican el odioso arte del disimulo. Callar con arte no es guardar silencio taciturno y desabrido, sino prepararse para hablar en tiempo y en sazón. No es hipócrita quien calla, porque el que en sociedad habla miente continuamente, aunque cuando no sea más que para guardar las conveniencias o por hábito que impone la cortesía, mientras que nadie, por hipócrita que sea, puede serlo para sí mismo. Podemos engañar al mundo, pero una voz secreta que en vano intentamos acallar nos marca siempre con nitidez pasmosa el íntimo móvil que guía nuestras acciones, la perversión dañada que sirve de raíz a nuestros propósitos. Si siempre se puede pensar lo que se dice y no siempre decir lo que se piensa, debe quedar asentado firmemente que el arte de callar, que consiste muchas veces en sufrir en silencio y, aprovechando para evitar las maldades o necedades ajenas, rechaza y execra la cobardía de ocultar las propias opiniones. Cuando el silencio constituye una vileza en el orden familiar, social o moral, hay que huir de él. Y obedeciendo a las inspiraciones del honor y de la conciencia, permanecer tranquilo, sufriendo impávidos, serenos, augustos, las consecuencias de haber hablado. No debe ser el silencio altivez despreciadora de los demás, ni burla interior, sino únicamente gimnasia moral y escuela en la que, oyendo a los demás decir tonterías, se aprenda a no decirlas uno mismo. Muchos interpretan el mutismo de los demás como signo de superioridad y lo imitan para deslumbrar a los bobos. Pero los discretos distinguirán perfectamente al solitario y mudo por elevación de ideas, del que lo es por carencia de ellas. Hay solitarios muy cortos de entendimiento y si la boca de algunos es arca cerrada de grandes pensamientos que ávaros guardan para sí, la de otros no es más que salida de una mollera que nada suelta, porque nada tiene. Sin que deba confundirse al hombre reflexivo, pensante a solas,
con el vago sumido en el marasmo intelectual y que se pasa las horas muertas sin pensar en nada. Un adjetivo felicísimamente aplicado llama muertas a esas horas que transcurren sin aportar el albor de una idea a la mente, embruteciendo al desdichado que por el abuso de esa flojera y dejadez del cerebro se convierte en un muerto intelectual. ¿Con cuántos de estos cadáveres que van y vienen cumpliendo mecánicamente sus deberes de familia o social nos rozamos todos los días? ¿Y cuántas veces, aletargados y muertos, hemos necesitado que la voz de la voluntad, del deber o de un afecto súbitamente apoderado del corazón fatigado nos mande impensadamente que despertemos del sueño de la muerte intelectual y volvamos a la vida? Por donde se ve que el silencio, que debe ser en el fondo energía de la voluntad, es a veces contemplativo y a veces firme fábrica de entera decisión, y origen de acciones a las que la previa meditación impone el vigor y la constancia necesarios para la consecución de todo fin elevado. Lo que necesitamos son hechos. Dicen los modernos sabios que con la continua experimentación y estudio de las fuerzas naturales han logrado hacer progresar de manera prodigiosa a las ciencias. Y de día en día se convencen más los hombres de que las obras y los actos deben sustituir a las palabras. La economía de estas nunca será bastante encomiada. 7 frases. 7 palabras solamente pronunció Jesús en el Calvario, y a Dios, según la tradición bíblica, le bastó una palabra para crear la luz. Si se quiere la prueba de cuán desacertado es hablar en demasía, y cómo es sin razón, obsérvese cómo el vino posicionado en la cabeza del bebedor esclaviza el entendimiento y aprisiona la razón, desata la lengua. Y aquí, para fin, corona, cúspide, cima, remate o como quiera llamarse, del primer capítulo de mi trabajo, juzgo que conviene exponer brevemente cómo hacen al pregonar sus artículos los comerciantes, esos sabios de la vida práctica, o al encomiar su ciencia a los sabios, esos comerciantes de las ideas, las excelencias y ventajas del arte cuyo conocimiento trato de extender, haciendo un expresivo y tierno llamamiento a los que los sabios o los comerciantes llamarían adeptos o consumidores. Obra de paciente y continuo esfuerzo, el silencio que el arte de callar recomienda. Contribuye en último término, como la virtud de la felicidad del hombre en la tierra, mas para alcanzarlo es preciso cultivar el sentimiento tanto como la inteligencia. Empresa de titanes para los miserables y los torpes que, por otra parte, ni se ocupan, ni se preocupan de semejante cultivo. En su más amplia extensión, el arte de callar comprende el arte de vivir en sí, sobre sí y jamás para sí. Y con esta distinción que dejo para siempre establecida, arrojo fuera de los dominios de tal arte a los egoístas y a los pesimistas que si cultivan un silencio cómodo para sí los primeros, u hostil para la humanidad los segundos, serán pura y simplemente herejes de la verdadera doctrina que sustento. Para declararse adepto del arte de callar y formar en las filas de los silenciosos, claro es que no es preciso pronunciar palabra ni asociarse con nadie. Ventaja grande, dada la falta de formalidad que en todo linaje de asociaciones existe. Una callada decisión interior y un compromiso formal consigo mismo, compromisos que, dicho sea entre paréntesis, son los que con más facilidad se rompen, bastan para ingresar en el número de los militantes. Para contarse entre ellos no se exige edad ni ocupación determinada. En los talleres, en las oficinas, en los campos, en las bibliotecas, donde quiera puede practicarse el arte, y sus discípulos pueden ser generales, ingenieros, médicos, jefes de negocios, patronos, obreros, ricos, pobres, rusos, franceses, griegos o españoles. Solo se les exige, sin distinción de sexo, la cualidad de hombre o aspirante al hombre que Diógenes buscaba por las calles de Atenas, para lanzarse a la conquista de un arte en que el ideal y la realidad, el verso y la prosa deben unirse, compenetrándose como dos corazones en un himeneo feliz.